El pecado nos afecta a todos. No hay ser humano sobre la tierra que no peque. Desde el más pequeño hasta el más grande venimos afectados o infectados, podríamos decirlo así, con el gen del pecado. Ya de nacimiento, ya venimos así, desde el más débil hasta el más poderoso. Hay un versículo en la Biblia que dice, no hay justo ni aún uno. Y otro dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado afecta a la humanidad, nos separa de Dios y trae duras y terribles consecuencias. Mire, el profeta Oseas en el capítulo 4 está confrontando el pecado del pueblo. Y es que hay un principio bien importante. Para que pueda haber salvación, primero tiene que haber un reconocimiento de pecado. Debo admitir que necesito ser perdonado y necesito esa salvación. Así que el profeta Oseas está predicando en contra del pecado. Toda predicación del verdadero evangelio se requiere que se confronte el pecado, y el pecado se define como toda transgresión a la ley moral del Señor. Mire por favor en su Biblia Oseas 4:2 y ahí se nos define el pecado. Dice: perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Se mencionan todas las transgresiones a la ley de Dios. Allá en el monte Sinaí el Señor dio su ley y dijo: no matarás, no dirás falso testimonio, no cometerás adulterio. Pero el profeta Oseas está poniendo el dedo en la llaga y está señalando: miren, mi pueblo está rompiendo la ley moral de Dios. El pueblo está rompiendo los 10 mandamientos. ¿Sabían ustedes que el nombre Oseas es el mismo nombre Jesús? Sí, así como lo oye, Oseas es un tipo de Cristo. Hasta el nombre comparten, Oseas, Jesús. De hecho, el nombre de Jesús también lo tiene Josué, también lo tiene Isaías. Todos tienen el mismo nombre. Jesús quiere decir salvación. El nombre Oseas también quiere decir salvación. Y para que pueda haber salvación, Oseas está confrontando el pecado. ¿Sabían ustedes que el Señor Jesús también cuando vino confrontó el pecado? Él en su sermón del monte dice: oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, con solo que alguien se enoje contra su hermano, ya es culpable de homicidio. Con que alguien insulte a su hermano, peor, ya es culpable de juicio. Dice Jesús: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, con solo que alguien mire a una persona del sexo opuesto y la codicie en su corazón, ya cometió adulterio con ella. El Señor Jesús vino a traer salvación, pero para que haya salvación debemos admitir con humildad que usted y yo somos pecadores, al igual que el pueblo de Dios. Nos hemos rebelado contra el Señor. Muchas veces el pecado va a ser de manera activa, por rebelión contra Dios, nuestra iniquidad, nuestra maldad que hay en nuestro corazón, pero también el pecado es por ignorancia, por falta de conocimiento de Dios. Mire por favor, Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El pecado nos afecta a nosotros, a nuestros hijos, a toda la descendencia humana, y muchas veces es porque hay ignorancia y dureza de corazón. Mire qué precioso es Jesús. Al igual que Oseas, él vino a confrontar el pecado, pero Jesús es mejor que cualquier profeta. Jesús es el profeta por excelencia, porque él no solo denunció el pecado, él no solo trajo conocimiento, dice la Biblia que él es la luz. Jesús trajo el conocimiento que nos faltaba a nosotros. Pero no solo eso, Jesús dio su vida en una cruz. Él sí cumplió la ley a la perfección. Mire qué precioso el Señor Jesús, el único ser humano que ha caminado sobre la faz de la tierra. Él es 100% Dios, 100% hombre, y él sí cumplió la ley del Señor a la perfección. Jesús nunca pecó y luego fue a la cruz, dio su vida en sacrificio y ahora nos reconcilia con Dios. El mensaje de este día es sencillo: la solución al problema del pecado se llama Jesucristo. Solo en él hay salvación. El nombre Oseas, el nombre Isaías, el nombre Josué nos recuerdan al nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, y solo en Jesús hay salvación. ¿Lo puede decir conmigo? Solo en Jesús hay salvación. Usted y yo somos pecadores, pero en Cristo hay salvación y hay perdón a todos nuestros pecados. Reconozcamos hoy que el pecado nos separaba de Dios, nos traía consecuencias terribles. Mire el 4:11, fornicación, vino y mosto quitan el juicio.
Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Nuestras idolatrías, nuestras adicciones, el pecado ataba nuestra vida con esas cadenas, pero Cristo rompe las cadenas del pecado. Cristo es ese león de Judá, el único que nunca pecó. Dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso nos podemos acercar confiadamente hoy al trono de la gracia. En Jesucristo hay solución al problema del pecado. Mire, por último, en 4:15, ahí hay una mención indirecta de Cristo. Dice, si fornicas tú, Israel, reino del norte, a lo menos no peques Judá, reino del sur. Ahora, usted y yo sabemos que tanto el reino del norte como el reino del sur pecaron y se desviaron, y el Señor los castigó. Vino dura consecuencia sobre ellos. Pero Cristo es ese descendiente de la tribu de Judá que nunca pecó. Cristo es ese Oseas que vino a señalar y a denunciar el pecado. Pero Cristo es mayor que Oseas porque vino a dar su vida para salvarnos del pecado. Si en Oseas 4 se denuncia el pecado, en Jesucristo tenemos perdón y salvación. Su sangre nos limpia de todo pecado. Reconozca hoy con humildad que usted necesita el perdón de Cristo. Recíbalo como un regalo de gracia. Alabe y agradezca al Señor por su salvación y pídale que su Espíritu Santo le pueda traer esa libertad que usted necesita. Si usted está luchando hoy con las cadenas pecaminosas en su vida, el poder del Espíritu Santo puede traer libertad. Ya Cristo pagó por esa libertad. No tenemos por qué vivir atados al poder del pecado. Cuéntale a alguien este día que en Jesús hay perdón y salvación.